El año que dejamos atrás, estamos pues a 3 días, 4 días para despedir el año 2020. Cada comienzo de año se empieza pues con ilusión, con esperanza, siempre pensando que ese año sea mejor que el anterior. Ahora estamos acabando el año, estos días muchas felicitaciones van a correr por internet, por todas partes, y la felicitación es, pues te deseo un año 2021 lo mejor posible, lleno de bendiciones. Eso es lo que siempre deseamos para el año que comienza. A finales de 2020, bueno, seguramente nadie se imaginó lo que este año representaría a nivel personal y a nivel global de toda la humanidad. Nadie imaginaba que el COVID-19, esta pandemia, nos afectaría tanto, porque todo lo que ha ocurrido en este año ha sido inédito. Nunca antes, en la edad moderna, había ocurrido algo parecido. No podíamos imaginar que estaríamos confinados en casa, que tendríamos confinamientos perimetrales sin poder salir de nuestras poblaciones. No imaginábamos que nos iban a poner toques de queda, que no podríamos salir a según qué horas por la calle, etcétera, etcétera. Para algunos, el 2020 va a pasar a la historia como uno de los peores años para toda la humanidad. Pero no quiero que veamos el 2020 como desde una perspectiva catastrófica, pensando que, bueno, qué lamentable, y ahora estos días es casi todo lo que escuchas por todas partes. Todos los días se oye lo que fue el 2020. Incluso en círculos cristianos, estos días yo miraba por las redes sociales y en muchas iglesias a nivel personal, comentarios. Todo es, bueno, a ver si dejamos ya este 2020 atrás, catastrófico, hay un montón de calificativos y apelativos y de todo tipo refiriéndose a todo lo malo que ha sido este 2020. Pero estaba pensando y meditando, fuera de que también hemos tenido muchas cosas buenas y solo nos fijamos más en lo malo que en lo bueno, pero estaba pensando que nuestra perspectiva cristiana de los tiempos tiene que ser otra. El domingo pasado, Antonio Cruz nos estaba compartiendo sobre el Salmo 90 y era una meditación pidiéndole al Señor que nos enseñe a saber contar nuestros días, que Dios nos lleve a realmente poder tener una visión exacta de lo que representa nuestro vivir diario. Y eso incluye pensar lo que fue el 2020 para nosotros. Sin duda que el COVID-19 ha sido y es una tragedia, porque cada vez que muere alguien en este mundo es una tragedia, y doble tragedia o mucho más si muere sin Cristo. Y la verdad es que muchas personas mueren sin Cristo cada día en este mundo. Sin duda que el COVID-19 ha sido una tragedia, pero, hermanos, el mundo en el que vivimos es una tragedia. Antes del COVID-19 ya era tragedia. Y si esperemos que sí, la vacuna sean efectivas y a lo largo del comienzo del 2021 esta pandemia se controle, después del COVID-19 el mundo seguirá siendo una tragedia. En el mes de marzo, cuando comenzamos con todas las restricciones y todas las cosas que nos afectaban más de lleno a nosotros, recuerdo que desde ese tiempo yo compartía que la visión tiene que estar aún mucho más allá de lo que ha sido y es el COVID-19. A fecha de hoy, ayer por la noche, ya pasadas las 12, o sea, ya era fecha 22 de diciembre, la estadística ya estaba actualizada y dice que en España, a día de hoy, ha habido 49.824 muertes por COVID-19. Ay, perdón, 27, hoy estamos a 27. El 22 fue el martes o el miércoles. 27. La estadística está actualizada de hoy, domingo 27. Y en el mundo, a fecha de hoy, se contabilizan 1.755.940 muertes por COVID-19. Pero en el mundo pasan muchas más cosas que el COVID-19.
Y eso es lo que no podemos perder de vista. Que la tragedia está en el COVID, pero está más allá. Antes ya, después seguirá. 1.755.000 muertes por COVID-19, pero según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo mueren más de 7 millones de personas por enfermedades directas relacionadas con la contaminación ambiente. La mayoría de estas muertes son por cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares y todo la causa directa es la contaminación. Todo lo que nosotros, los seres humanos, producimos, porque necesitamos desplazarnos con nuestros medios de transporte, porque necesitamos las comodidades que el mundo nos ofrece y que todo eso genera una contaminación que, escucha bien, mata a más de 7 millones de personas al año. Aún no hemos cumplido un año de empezar a contabilizar la cifra de muertes por COVID-19. Pero más o menos se calcula que cuando cerremos un año completo estaremos hablando de alrededor de unos 2 millones de víctimas. Si los compraras con los más de 7 millones, la verdad es que es mucho menos. Y no trato de banalizar ni restar importancia, con que muera una persona, eso es una tragedia y hay que buscar soluciones y hay que reflexionar. Pero la reflexión es esta. Se le da mucha importancia al COVID-19, pero no se le da tanta importancia a otras causas de muerte mucho más graves. Según la OMS, en este año 2020, escucha bien, habrán muerto en el mundo 265 millones de personas por causa del hambre. Eso es una cifra bestial, bárbara. Por COVID habrán muerto 2 millones, por el hambre habrán muerto 265 millones de habitantes. Y se habla de eso en los medios, están todo el día los gobiernos dándole vueltas a ver qué podemos hacer, tenemos que tomar medidas. Se han tomado medidas muy drásticas por el tema COVID-19, pero quizás porque nos toca muy de cerca. Nos afecta nuestro estado de bienestar. En cambio, si están muriendo en África, o están muriendo en Venezuela, o están muriendo en otros lugares de hambre, bueno, nos da mucha pena, qué tragedia. Pero vamos a ocuparnos de lo nuestro. Son seres humanos los que están muriendo cada año. Es una cifra, yo cuando abro estas páginas de la Organización Mundial de la Salud, páginas oficiales, que hablan de la cantidad de víctimas que hay en el mundo por diferentes causas provocadas por la misma naturaleza humana, wow, dices, no puede ser. ¿Dónde está la sensibilidad? Ya no de nosotros, de la población, que a veces no podemos hacer mucho, aunque también podemos hacer. Pero ¿dónde está la sensibilidad de los gobiernos? ¿Dónde está la acción de los seres humanos pensando, están muriendo personas, tenemos recursos para ayudarles? Fíjate que por enfermedades, el SIDA, por ejemplo, sigue siendo una causa de muerte superior al año que el COVID-19. Y la mayoría de personas que mueren de SIDA son gente en África y en otros lugares que no tienen todavía acceso a las medicinas y los programas de recuperación, los tratamientos que les pueden ayudar a sobrevivir a esta enfermedad. Pero como el COVID-19 nos ha tocado a los países occidentales, ahí se ha movido cielo y tierra, y está bien, hay que hacerlo. Pero ya me entendéis, yo voy a la otra cara de la moneda. Cuando tiene que ver conmigo, haremos lo imposible, tomaremos las medidas más drásticas. Cuando tiene que ver con aquel, pobrecito, lo siento mucho, bueno, a ver si, que sea el 2021, a ver si es mejor y muere menos gente de hambre. En el mundo mueren cada año 1,5 millones de personas por violencia, asesinatos, bueno, todo tipo de violencia. Sin duda el 2020 ha sido un mes nefasto desde ese punto de vista, pero no solo por el COVID-19, porque el mundo agoniza. Es un mundo
corrompido por la maldad del hombre. Es un mundo que puramente egoísta, cada uno mira por lo suyo propio, y es un mundo donde la esperanza se ha desvanecido un poquito más. Cada vez el ser humano tiene menos ilusión por vivir. Por eso se vive al día. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Y eso aún lleva a niveles más altos, a una escalada mayor de violencia, de egoísmo, de delitos. Pero los cristianos no deberían estar en ese nivel, porque nuestra perspectiva de la vida es otra. Cuando yo miro el 2020, tengo que mirarlo no según la corriente de este mundo, sino según mi perspectiva de hijo de Dios y del conocimiento que Dios nos da en su palabra. Abre tu Biblia en el libro de Daniel. Capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Daniel, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Sígueme en la lectura. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Nos vamos a parar ahí en la lectura. El panorama que se cernía sobre Judá, sobre Jerusalén, el reino del sur, era caótico, era, lo peor que nadie se podía haber imaginado jamás. Nabucodonosor sitia Jerusalén, doblega a los israelitas, a los de Judá, a los judíos. Destruye la ciudad santa de Dios. Saquean el templo de Dios, la casa de Dios es saqueada. Y todos los utensilios que había en la casa de Dios se los llevan a su templo, al templo del dios Nabu. ¡Wow! Te puedes poner en la piel de aquellos hombres que aún creían en Jehová, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te puedes poner en la piel de aquellos hombres que tenían esperanza de que todavía quizás podemos vencer, seremos guardados. Pero, ¿cómo se puede sentir uno cuando ve que aquel lugar santo, donde estaba la presencia de su Dios, es saqueado por sus enemigos y se llevan los utensilios a la casa de un dios pagano, del dios Nabu? Dios ha sido vencido. El nombre de Jehová ha sido avergonzado. La ciudad santa de Dios está destruida. Los habitantes han sido masacrados, asesinados. Solo te librabas si podías aportar algo a Babilonia. Solo podías tener esperanza de seguir viviendo si los babilonios encontraban en ti algo que ellos pudiesen aprovechar. Por eso ahí aparece el nombre de algunos jóvenes, entre otros muchos, 4 jóvenes,
tenemos a Daniel, tenemos a Azarías, a Misael y a Ananías. Después algunos los conocen mejor por Sadrach, Mesach y Abed-Negó, pero sus nombres eran estos. Porque entre otras cosas les robaron su identidad. A los que sobrevivieron, como estos 4 jóvenes, los castraron, los volvieron eunucos. Les quitaron su nombre y les dieron un nombre pagano. Y los sometieron a esclavitud. Ya no son libres, ahora son simplemente esclavos en un país extraño, lejos de su hogar, sabiendo que sus familias han sido asesinadas. Les van a enseñar las artes y las ciencias de Babilonia. Quieren que estos sean útiles en nuestra corte. ¿Te puedes imaginar? Jerusalén conquistada, la casa de Dios saqueada, la gente asesinada, los que han quedado vivos esclavos. Babilonia, la eterna lucha entre el reino de Satanás y el reino de Dios. De pronto Babilonia ha vencido. El reino de Dios está derrotado. Nabucodonosor es el vencedor. El dios Nabu ha vencido al Dios de Israel. Vaya, ¿cómo debían sentirse esos jóvenes que son llevados, atados, encadenados a Babilonia? Pues de pronto tú vas leyendo el libro de Daniel y se te abren los ojos porque dices, vaya, pues yo sé cómo me sentiría yo en esa circunstancia. El COVID-19 es una cosa de chiquillos al lado de lo que está pasando ahí. Y a veces nos sentimos tan desdichados. El que vive en la tribulación sufre, lo pasa mal, claro que sí. Y para ti tu tribulación es lo peor, porque tú estás sufriendo eso. La crisis económica, la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Pero yo me pongo en la mente de estos hombres. Daniel es el que escribe este libro y digo, vaya, no entiendo a Daniel. ¿Cómo puede ser que él viese las cosas desde otra perspectiva? ¿Se equivocaba Daniel y vivía en un mundo de ficción? El sufrimiento lo había afectado tanto que se había vuelto loco y veía las cosas como si estuviese en un lugar hermoso y que no había problemas, y cualquiera habría hablado con Daniel y le habría dicho, pero Daniel, ¿qué haces? ¿En qué piensas? No solo Daniel, los otros 3 también, Ananías, Misael y Azarías también. Parece que estaban en otro mundo porque los vemos hablar, los vemos actuar. ¿Por qué estos hombres no sucumbieron, no se quitaron la vida, no quedaron ahí realmente destrozados por todo lo que estaba pasando? ¿Qué ocurrió en sus vidas? ¿Sabes lo que ocurrió? Que veían el mundo desde otra perspectiva más elevada. Lo que ocurría es que su fe no faltó. Jesús le dijo a sus discípulos, vais a sufrir, vais a pasar tribulación. Hermanos, eso es lo que hay en este mundo. No te olvides que este es un mundo maldito por el pecado, y el pecado siempre trae muerte y destrucción. Y Jesús nos advirtió, vais a sufrir, pero Jesús dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, eso es lo importante. Que tu fe no falte, que seas capaz, que tengas la capacidad de mirar las circunstancias de la vida desde la perspectiva de lo que tú eres. Y tú eres hijo de Dios. Daniel y los otros 3 jóvenes eran hijos de Dios. Y lo que podemos tener o no tener en este mundo es temporal, es circunstancial. Y lo que nos afecta y nos toca en este mundo es temporal, es cuestión de un breve tiempo. Pero no es lo que tú y yo tenemos, ni lo que tú y yo somos. Y Daniel entendió muy bien esto. Por eso no sé si al leer estos 6 versículos te sorprendió algo, pero te lo voy a volver a leer. Hemos leído, mira, versículo 1.
En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¡Wow! Estamos perdidos. Somos víctimas. No. Mira lo que dice Daniel. El Señor, versículo 2, el Señor, y utiliza la palabra Señor, podía haber dicho Jehová, pero no usa esa palabra. Utiliza una palabra que significa Señor. El Adonai, el Señor, es nuestro Señor. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? El Señor entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Vaya, esos detalles son los que no podemos pasar por alto. Yo estaba mirando desde una perspectiva humana y a veces cristiana humana, de que nos sentimos derrotados. Pensamos que el enemigo nos ha vencido y hasta se habla así, yo lo escucho hablar en hermanos, en las iglesias, en diferentes iglesias. Satanás nos ha derrotado, Satanás nos ha metido en todo esto, Satanás. Tienen mentalidad de esclavos, de derrota. Daniel estaba esclavo, pero no tenía mentalidad de esclavo. Él sabía de quién era esclavo, del Dios del universo. Él sabía a quién servía, al Dios de los cielos, al Creador de todas las cosas. Y cuando Daniel ve a Nabucodonosor y su ejército innumerable como la arena del mar eran los soldados rodeando Jerusalén, Daniel sabía lo que iba a ocurrir. Pero no era lo que otros pensaban. ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Nabucodonosor dijo, lo que Dios nos advirtió va a ocurrir. El Señor va a entregar en manos de Nabucodonosor nuestro pueblo. No fue Satanás venciendo, fue Dios permitiendo. Dios nos advierte. Dios nos pone sobre aviso. No a última hora, con tiempo. El Señor nos advierte las cosas que van a ocurrir. Mira, ¿quieres ver cuándo fue las primeras veces que Dios le advirtió a su pueblo que esto iba a ocurrir, lo que está ocurriendo ahora en Judá, en el tiempo de Nabucodonosor? Pues nos tenemos que ir más de 800 o 900 años atrás. Nos tenemos que ir al libro de Deuteronomio. Como Dios sabe todo y sabe lo que va a ocurrir, Él advierte con tiempo a su pueblo, para que su pueblo rectifique, se arrepienta y le deje a Él obrar como Dios en sus vidas. Pero si el pueblo al final está dispuesto a decir, mira, nosotros no queremos saber nada con Dios, ya nos apañamos por nosotros mismos, pues entonces Dios se echa a un lado, porque Él nos ha hecho libres. Y en Deuteronomio capítulo 28, mira el versículo 36 y 37. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Más de 800 años antes, Dios le dijo a su pueblo, mira, a vosotros y a vuestro rey os van a llevar de esclavos a tierras extrañas. Os van a enseñar a adorar a otros dioses. Vais a adorar al palo y a la piedra, porque eso es lo que es un ídolo, palos y piedras. Vais a ser derrotados, vais a ser llevados esclavos. ¿Por qué, Señor? Podía decir el pueblo de Israel. ¿Por qué nos va a ocurrir eso? Versículo 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevarán Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta,
El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Vaya panorama, hermanos, tremendo. Que Dios te diga eso. ¿El pueblo escuchó? ¿Atendieron esa voz? ¿O pensaron que esto no viene con nosotros? Y la pregunta se alza, ¿y por qué Dios va a permitir todo eso? No solo la acción de los enemigos contra su pueblo, sino la propia tierra en contra de su pueblo. Lo que sembréis, lo que produzcáis, no os va a dar fruto. Pero Señor, ¿por qué? Bueno, pues leemos la mitad del versículo 45. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Cuando insisto diciendo, hermanos, tenemos que estudiar la palabra, escudriñar la Escritura, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, hacerla nuestra, ponerla por obra. Cuando insisto en eso, te aseguro que no es por mi gusto, no es por mi criterio, es porque es nuestra única medicina ante el mundo en el que vivimos. Es porque es el único recurso por el cual podemos sentirnos en paz en las manos de Dios. Es porque no hay otra fórmula, ni la religión, ni todas las actividades, ni todo lo que podamos hacer puede sustituir lo que Dios ha establecido, lo que Él ha dicho. Y la única forma de estar tranquilo en sus manos es haciendo lo que Él nos ha dicho que hagamos. El pueblo de Dios, más adelante el Señor va a decir, fueron llevados cautivos porque les faltó el conocimiento. Dejaron la palabra de Dios a un lado. Hubo momentos en la historia de Israel que la Biblia ni se sabía que existía. En una ocasión están haciendo reformas, uno de los pocos reyes que se levanta y quiere poner orden y volvernos a Dios, se ponen a hacer obras en el templo y los constructores encuentran una Biblia y dicen, ¿esto qué es? Lo miran, lo ojean, ¡wow! Esto tiene que verlo el rey, se lo llevan corriendo al rey. Y el rey dice, ¿qué habéis encontrado? A ver, y empieza a leer. Y conforme leía, lloraba. Conforme estaba leyendo, el nudo en su garganta y las lágrimas en sus ojos, porque pensaba, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el pueblo de Dios? Dejaron su palabra. Israel, 700 años antes de Judá, ya había sido destruida por sus enemigos. Judá se sostuvo, aguantó, pero no solo en Deuteronomio 28, en los tiempos de Moisés, sino que continuamente Dios envió profetas a su pueblo para decirles lo que vendría, para advertirles, si seguís dejándome a mí a un lado, si me volvéis la espalda, si menospreciáis mi palabra, os va a pasar esto. Y Dios se lo advirtió una vez, y dos, y tres. Aun cuando el pueblo mataba a sus profetas, el Señor volvía a enviar más profetas para volver a advertirles por amor. Y mataban a sus profetas el propio pueblo de Dios, y Dios seguía enviando a sus profetas. Al final Dios dijo, bueno, enviaré a mi hijo. Quizás de él tengan más temor, más respeto. Ya os imagináis que estoy parafraseando una parábola. Enviaré a mi hijo, a él no se atreverán a matarle. Y Dios envió a su hijo al mundo. Eso es lo que estamos celebrando en la Navidad. ¿Y qué hizo el pueblo? Mataron a su hijo, al Hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Por eso el mundo, hermanos, no te olvides, que está bajo el poder de las tinieblas, porque desecharon al Rey de Gloria, desecharon la luz que vino al mundo. En estos días la gente canta al niño que ha nacido,
se hacen regalos, se supone que celebrando el niño que ha nacido, se adornan las ciudades, todo, pero tú vas a hablarles del Evangelio y lo rechazan, dicen, no quiero saber nada. Eso es una paradoja, no tiene sentido. El mundo se detiene para celebrar que Cristo ha venido al mundo, pero el mundo no quiere escuchar lo que Cristo vino a decirles, y mucho menos a recibir el regalo que Él vino a traerles. ¿Cómo esperas que el mundo esté? ¿Qué esperas? La luz no reina en el mundo, reinan las tinieblas. Pero los creyentes, los cristianos, lo vemos desde otra perspectiva. Daniel está viendo lo que Nabucodonosor está haciendo y va a hacer. Pero Daniel, en medio del dolor, porque Daniel no era de cartón, su corazón sufría al ver la muerte de sus hermanos. ¿Crees que no sufrió cuando lo convirtieron en un eunuco? Cuando se vio llevado esclavo a una tierra extraña. Cuando vio la casa de Dios destruida. ¿Le dolió? Claro que le dolió, pero ¿sabes una cosa? Este texto transmite paz. Porque Daniel no se sentía una víctima. Daniel era consciente que estaban sufriendo las consecuencias de sus propios actos y que por encima de eso el plan de Dios iba a continuar. Y lo podemos ver en las vidas de estos 4 hombres. Podemos observar que ellos no fueron unas víctimas en las manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor se lo creía. Él contemplaba su reino y se jactaba y decía, wow, nunca nadie ha tenido esto, yo lo he conseguido por mis fuerzas, yo lo conseguí todo por mi poder. Y Dios tuvo que darle lecciones también a Nabucodonosor. Nada más empezar el libro de Daniel, ya tenemos ese suceso que ocurre ahí, del sueño que el emperador tiene. Y que ningún sabio, ninguno de los muchísimos entendidos y magos y interpretadores de sueños que tenía Nabucodonosor, ninguno pudo desvelar lo que el rey había soñado. Pero ahí había un hombre, Daniel, este sí. Nunca la mano de Dios se apartó de los que les fueron fieles. Mira el versículo 9 de este capítulo 1. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel es un eunuco, es un esclavo, y en medio de su sufrimiento y de su dolor, Dios no le abandona. Y mueve pequeños hilos, mueve cositas alrededor de Daniel para que el sufrimiento sea más llevadero. Halló gracia Daniel a los ojos de su jefe, de su señor, que estaba al mando de todos los eunucos. Versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La mano de Dios no dejó, no desamparó a los que les fueron fieles. Y Dios les dio sabiduría, les dio entendimiento. Destacaron por encima de todos los demás en el reino de Babilonia. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La mano de Dios estaba sobre estos 4 jóvenes. Capítulo 2, versículo 27, 28. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, nadie se lo puede interpretar, pero ahí está Daniel. Y mira lo que Daniel pensaba. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido significan, y les revela el sueño.
¿Te das cuenta lo que Daniel pensaba de su Dios? No era un Dios derrotado. No era un Dios que había sido saqueada su casa en favor de un Dios pagano. Dios no era una víctima. Daniel lo sabía. Daniel sabía que todo estaba en su mano y todo lo que estaba ocurriendo estaba medido por Dios. Que no fue Nabucodonosor el que vino y se apoderó de Judá, fue Dios quien le dio al rey Joacín y a Judá en las manos de Nabucodonosor. No somos víctimas del COVID, del hambre, de la enfermedad, del mundo. No somos víctimas. Si eres hijo de Dios, eres hijo del Rey de Reyes, tú tienes la capacidad de mirar hacia adelante, por encima de lo que ocurre a tu alrededor. El día a día tiene un propósito. Y estamos en el plan, en el programa de Dios eterno. Dios no improvisa. No va a nuestro ritmo, al ritmo de la humanidad. No te equivoques. Dios sabía que todo esto iba a ocurrir. Jesús dijo, ocurrirá esto, esto y esto, no os turbéis. Es necesario que estas cosas acontezcan. Porque el fin es lo que viene, no es esto. En esta vida ninguno nos vamos a quedar. Esta vida pasa y pasa rápido. La vida es como una neblina que aparece y al poco desaparece, dice allí en Santiago. Y algunos vivimos como si nos fuésemos a quedar aquí para siempre. Y nos afanamos por la vida y nos dejamos llevar por el engaño de las riquezas, pensando que nuestra vida es esto. Quien piensa así, pobrecito. Porque lo que el mundo te puede dar es vanidad de vanidades, pura basura, es temporal, es efímero. Tú no puedes poner tu corazón en las cosas del mundo. Tú no te puedes hacer tus tesoros en este mundo, porque has sido llamado a algo eterno, a riquezas sin límites, sin que te puedas imaginar. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es celestial. Pertenecemos a un reino eterno, al reino de Dios. Estamos aquí porque tenemos una misión. Y los que participan en misiones de guerra sufren y pasan adversidades y tribulaciones. ¿Qué soldado es enviado en una misión en un tiempo de guerra y piensa, ay, no pensaba que me fuese a ocurrir esto, Señor, ¿por qué permites que me pase? El soldado sabe a lo que se enfrenta y asume las circunstancias. ¿Cuántos soldados ignorantes en la casa de Dios? Dios los envía como ovejas en medio de lobos y cuando están ahí y son atacados por los lobos dicen, ahora no entiendo lo que me está pasando, Señor, y ¡ay! Se derrumban y se deprimen y se quedan hechos polvo. Pero vamos a ver, es que no sabías la realidad en qué consiste. ¿No entiendes que si a tu Señor lo mató el mundo, lo mataron, contigo van a ser más benévolos? ¿Acaso tu Señor te engañó y te dijo que todo iba a ser un camino de rosas? La palabra de Dios nos lo ha explicado todo, para que no seamos sorprendidos, para que la tragedia, la tribulación, la enfermedad y todo lo demás no creas que te llega porque eres una víctima. Hermanos, solamente hay un título para el que es hijo de Dios. ¿Sabes qué título es, no? Más que vencedor. La victoria es nuestra porque en lo que parecía la derrota de Cristo, en lo que parecía su humillación, se estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. Y lo único que ahora podemos contemplar al ver al Cristo sufriente y muriendo era al Rey de Reyes obteniendo la victoria eterna. Y en esa victoria nosotros participamos. Capítulo 2, 27-28 lo hemos leído. La visión de Daniel es que Dios está con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Babilonia está en las manos de Dios. Mira el versículo un poquito más adelante, versículo 46 al 49 de Daniel 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
Este es el Daniel que sitió este es Nabucodonosor, el que sitió Jerusalén, el que robó la casa de Dios y se llevó los utensilios a la casa de su Dios, el Dios Nabu. Este rey, este es el que se jactaba y decía, no hay nadie como yo en el mundo, no hay gloria como mi gloria. Postrado, escúchalo bien, postrado ante uno de sus esclavos. Te lo voy a leer otra vez porque a lo mejor no te has dado cuenta. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Vaya. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso a Daniel. ¿Te puedes imaginar la cara de Daniel? ¿Pero qué está haciendo este hombre? A mí me está ofreciendo incienso y presentes y se está humillando delante de mí. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron. Por un instante se dio cuenta de la realidad. Y dijo en el versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. La exaltación de Daniel. Pero Daniel nunca reclamó gloria para sí mismo. Él siempre le dijo a Nabucodonosor, el rey de los cielos me ha declarado estas cosas. Dios, y por eso Nabucodonosor, aún dejándose llevar por su desconocimiento, en el versículo 47 dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, Señor de reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar mi misterio. Nabucodonosor estaba entendiendo que no estaba tratando con un hombre cualquiera. No veía a un esclavo eunuco, veía a un príncipe, porque su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes. Nabucodonosor entendió que no era él, Dios había obrado. Bueno, era un hombre, después tuvo ahí otros problemas. No vamos a entrar en toda la historia. Solo mostrarte otro versículo. El capítulo 3, versículo 25. Esta es la conclusión de el final de la historia de los tres jóvenes que terminan en el horno del fuego. Ananías, Misael y Azarías, o como la mayoría se los aprendieron porque se los enseñaron en la escuela dominical, Sadrach, se me traba la lengua, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí levantan una estatua para que la adoren todos los habitantes del imperio, una estatua de Nabucodonosor. Pero los hebreos, Daniel y los otros tres jóvenes y otros fieles a Dios, dicen, nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua. ¿Te das cuenta cómo puede cambiar un hombre? Un hombre de este mundo, de pronto ve la mano poderosa de Dios y a los 4 días está diciendo, me tenéis que adorar a mí, yo soy el único Dios. Y ahí están estos jóvenes que fueron exaltados por Nabucodonosor y reconocidos como únicos y ahora Nabucodonosor les está diciendo, si no me adoráis, os voy a echar al horno de fuego. Y estos le contestan, mira, haz lo que quieras con nosotros. Nuestro Dios tiene poder de librarnos del horno de fuego y si no nos libra, tampoco te vamos a adorar. Y dice que se encendió la ira de Nabucodonosor y mandó que calentasen el horno mucho más de lo que normalmente estaba caliente, que ya era bastante para matar a la gente. Pusieron el horno de fuego al rojo vivo. Los que vinieron con los 3 jóvenes atados y los arrojaron adentro, se mantuvieron a la distancia posible, murieron quemados. No tuvieron que acercarse, no tuvieron que entrar al horno. El calor que desprendía el horno, a unos cuantos metros te mataba. Y ahí arrojan a estos 3 jóvenes dentro del horno de fuego. Ellos lo tenían claro, podemos morir hoy, pero nos da igual, porque sabemos a quién servimos. Estos jóvenes tenían visión de vida conforme a las Escrituras.
sabían que esta vida es breve y que puede ser que vivas hasta los 20, hasta los 50, hasta los 80 o hasta los 100, pero da igual. Al final solamente es decir, voy a alargar un poquito más mi vida en esta tierra o un poco menos. Pero lo que yo soy no corresponde a este mundo. Yo sé que antes o después me voy de aquí. Si no me mata el COVID, me matará un accidente. Y si no me mata un accidente, al final me matará la enfermedad por la vejez. Pero soy consciente que todo lo que consiga en este mundo se va a quedar aquí. Así que voy a hacer caso a la Escritura. Me voy a hacer tesoros en los cielos donde van a durar para siempre. Me voy a llenar de la palabra de Dios, que es lo que me va a llevar a una vida distinta. Y ahí los arrojaron al horno de fuego. Y ahí estaban en el horno de fuego. Se quemaron. En esta ocasión Dios hizo un milagro. En otras ocasiones sus hijos murieron como mártires. Pero para testimonio del poder de Dios quedaron algunas de estas historias. Y Nabucodonosor miró en el horno de fuego y dijo, ¡wow! Veo 4 varones sueltos, los echaron atados, claro, a los 3. Pero Nabucodonosor veía a 4 varones desatados, veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Allí estaban, charlando, paseando en medio del fuego. Yo me imagino que se abrazaban. Oye, ¿tú notas algo? ¿Notas calor o algo? No, mira, estoy intacto. ¡Wow! Y de pronto al lado de ellos hay un cuarto varón. Nabucodonosor dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. ¿Qué te creías, Nabucodonosor? ¿Perdiste de vista lo que un día entendiste? Bueno, claro. Esto es un proceso, hermanos. Estamos como hijos del reino. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en un cuerpo de muerte, pero tú no eres esta carne que vemos cuando nos miramos al espejo. Yo os miro ahora y veo a unos más guapos, a otros más feos. Hay que ser sincero. No os lo digo después, personalmente a todos os digo, hermano mío, qué hermoso eres. No, estoy haciendo así, pasadas así rápidas para que nadie se sienta aludido. Pero recuerda, esta es la vestidura. Tú eres hermoso. Sea como sea que estés, con más pelo, con menos pelo. Uy, algunos ya se están sintiendo aludidos. Más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Tú no eres eso. Eso es de este mundo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él. Reyes y sacerdotes para siempre. Estamos estudiando en Apocalipsis que Él nos ha dado el derecho de que nos sentemos con Él en su trono. Tendríamos que estar así, impacientes, que pase esto rápido, que pase ya, como Pablo. Partir y estar con Cristo es mucho mejor que quedarnos aquí. Es la palabra de Dios la que te acerca al reino del Padre. ¿Qué nos ha dejado el 2020? Yo te puedo decir algo con toda certeza. Dios ha obrado en el 2020, como en el 2019, como en el 2018 y como hace 1000 años y como ocurrió aquí en los tiempos de Daniel. Dios ha obrado en este mundo. El mundo no está desechado de su mano. Sus hijos no son víctimas en este mundo, sea lo que te ocurra. Eres hijo del Rey de Reyes y te puedo asegurar que Dios está contigo. Es tu papá que sabe todo lo que necesitas, todo lo que te duele, todas las cosas que te ocurren. Dios tiene el absoluto control. Te puedo decir lo que va a ser el 2021, pero de eso hablaremos el próximo domingo. Profecías, no sé, lo que Dios quiera. Pero Dios nos ha dicho,
¿Babilonia venció a Dios en el tiempo de Daniel? No. No, ni mucho menos. No, porque la batalla no ha terminado. Dios usó a Babilonia según sus propósitos. Y ahora en Apocalipsis ya llegaremos, si Dios no viene antes. En Apocalipsis 14, en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 18, ahí está el final de la historia. Y el final de la historia, siento si a alguno le hago spoiler, pero al final de la historia el malo muere, el bueno vence, Cristo vence y Babilonia es destruida. Y en esa victoria, la iglesia arrebatada ya está con Cristo, así que ahí estaremos en primera persona, como protagonistas, viviendo el fin de ese conflicto cósmico que se ha extendido a través de los tiempos y que en manos del enemigo tanto sufrimiento ha provocado. Pero el telón de la obra todavía no ha caído, el telón de la historia de esta humanidad todavía no bajó. Y el final lo sabemos. Nuestra vida no es lo que el mundo nos ha dado en el 2020. Nuestra vida es lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que abre tus ojos y ve. Alza tu rostro a los cielos y dale gracias a Dios por lo que ha sido el 2020. No hagas como los incrédulos y los que no tienen visión y no son entendedores de los tiempos. Estos se lamentan y dicen, vaya asco de 2020. A ver si ya esto cambia. Tú eres hijo del Rey. Tú ves los propósitos de Dios en todas las cosas. Tú puedes decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho en 2020 con nuestra vida. Y miraremos al 2021. El próximo domingo ya será 2021 y nos pondremos en las manos de Dios a ver qué es lo que Él nos muestra. Pero ahora tenemos todavía un ratito de alabanza, de adoración a Dios. Así que, hermanos, voy a hacer una oración y el grupo Selover va a volver a ocupar este espacio para llevarnos realmente a disfrutar de lo que hemos hablado, a sentirnos sus hijos y adorar al Rey de Reyes. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, humillados ante ti, porque solamente ante ti se puede doblar nuestra rodilla. No nos doblegaremos ante la enfermedad, ante la tribulación, venga como venga, ni ante la muerte, porque tu iglesia tiene la victoria aún sobre la muerte y sobre todo lo demás. Por eso, Señor, somos tus hijos y miramos los tiempos conociendo bien el propósito que hay en todas las cosas. Ayúdanos a tener fe, Señor. A veces flaqueamos, a veces caemos, pero nos levantamos de nuevo porque hemos creído en ti, Señor. Y porque tú estás con nosotros, somos más que vencedores. Te doy gracias por todos mis hermanos, los que están aquí y los que están escuchando por internet. Y en tu nombre los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, sus familias. Bendigo todo lo que tú has depositado en sus manos. Bendigo en tu nombre la vida de mis hermanos para este año 2021 que está a punto de empezar. Y te ruego que nos des la visión de entender los tiempos y poder convertirnos en los siervos, en los hijos que tú quieres que seamos. Sigue haciendo y abundando con tu obra en medio de nosotros. Que tu palabra siga transformando nuestra mente, nuestras vidas, para vivir como lo que somos, hijos del reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, y exaltamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.